Los saludo nuevamente con mucho gusto y este video va a ser la conclusión de la serie de la conformación del Estado moderno. Vamos a terminar con un autor que va a ser más o menos un recuento y va a aportar un poco más a esa comprensión de lo que es el Estado moderno, aunque ya vimos en el video anterior a Max Weber, que fue el que nos dio la mejor definición del Estado moderno. Como siempre voy a hacer un recuento de los autores que vimos y va a ser el último recuento de los autores que hemos visto a lo largo de esta serie. Empezamos viendo a Norberto Bobbio y cómo nos habló de las formas de gobierno, a Maquiavelo, que también nos habló de las formas de gobierno, cómo debe ser el gobernante, a Thomas Hobbes, que nos habló de su estado de naturaleza, en donde el homi homini lupus, es decir, el hombre es el lobo del hombre, y el estado de naturaleza son todos contra todos. Después tenemos a John Locke, que nos habló, él es el padre del liberalismo, que nos habló de su estado de naturaleza, donde supuestamente el humano es racional, pero requiere de un estado que sea neutral para que defienda sus derechos naturales, entre ellos, pues el que más les importa a los liberales, la propiedad privada. John Locke, un inglés liberal, padre del liberalismo. Luego tenemos a Jean-Jacques Rousseau, quien nos habló también del estado de naturaleza del hombre, donde dice que el hombre es bueno por naturaleza y que se debe de gobernar entre sí, que debe de ceder ciertos valores, pero que al final de cuentas al estar todos de acuerdo en los acuerdos que van a hacer para el desarrollo de lo social, pues al final de cuentas van a vivir en armonía y como si estuvieran en un estado de naturaleza en donde el hombre es bueno y es el buen salvaje. Después vimos una tabla comparativa entre estos tres, donde Hobbes era el pesimista, Locke era el moderado y Rousseau el radical apasionado francés. Luego vimos a Baron de Montesquieu, que también aportó al pensamiento liberal. Vimos a Hamilton, Madison y Jay, quienes nos hablaron de las diferentes formas en las que se puede gobernar. Vimos a John Stuart Mill, donde nos habló de la libertad. Vemos a Benjamin Constant, que también aportó al pensamiento de la libertad. A Benedetto Hoss, que también aportó a lo que es la libertad. Estos conceptos fueron siendo importantes a lo largo de esta serie. Vimos a Brock Crawford, que fue uno de los que más, uno de los autores más amenos, porque él era alguien que criticó el liberalismo desde adentro. Después vimos a el conservador, Edmund Burke, uno de los padres del conservadurismo, que nos dio reflexiones sobre cómo debe ser el Estado, sin ser tiránico, sin ser radical, según él los cambios deben ser graduales. Pues vemos a Friedrich Engels, donde nos habló del Estado socialista. Naturalmente, Vladimir Lenin también nos habló del Estado socialista y desarrollamos bastante este tema con estos autores. Después vimos a Humberto Cerroni, que también nos aportó bastante y fue uno de los autores más amenos de ver, porque él era un comunista, él era un marxista, pero era un marxista liberal, democrático, que decía, hacía una dialéctica entre el materialismo entre el comunismo y el liberalismo, y decía que se deben de unificar porque el comunismo es la conclusión del democraticismo. Después vimos a Ernst Renan. Aquí con estos autores empezamos a hablar de lo que son las naciones y el nacionalismo, aquí con el judío con el que rebatimos bastante. Después vimos a Benedict Anderson, que también nos habló sobre lo que es el nacionalismo, que son comunidades imaginarias, y a Weber, que nos dio la mejor definición de lo que es el Estado moderno, que valdría la pena resaltarlo porque fue la búsqueda o la intención de esta serie. Entonces, Weber, vamos a leer antes de concluir esta serie, su definición de Estado moderno. Y dice, el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí con éxito el monopolio de la violencia física legítima. Solo el Estado puede usar la fuerza legalmente. Si alguien más lo hace sin su permiso, es un criminal o un revolucionario. Recordemos que Hobbes también nos hablaba de la necesidad del Estado, porque sin el Estado el hombre tiene derecho a todo. Cuando hablo del hombre es este concepto abstracto de lo que es el ser humano, pero en realidad hablo de hombres y mujeres. El hombre tiene derecho a todo, son todos contra todos, tienes derecho hasta al cuerpo de los demás. Entonces la necesidad del Estado, porque homi homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, para
que haya menos miedo en la vida del ser humano. Entonces hemos abordado bastantes conceptos, temas, reflexiones sobre lo que es el Estado y llegamos con Tony Judt, que es un inglés. Nació en 1948, murió en 2010, nació en Londres, Inglaterra, fue un intelectual público de primer orden, profesor en la Universidad de Nueva York. Era un hombre de una honestidad intelectual feroz. Empezó siendo un joven sionista y marxista, ahí rarito, sionista, marxista, pero terminó siendo un crítico agudo de cualquier ideología rígida, o sea, terminó siendo conservador, digamos. Sí, pero porque ¿quién decía que no deben ser rígidas las estructuras y que los cambios deben ser orgánicos y graduales y que la Revolución Francesa es un horror y que cualquier cambio radical es un horror? Pues hay cambios necesarios en la humanidad. La Revolución Francesa fue una, que también es el inicio del Estado liberal, y bueno, ya hablamos mucho de eso, pero en esencia fue sionista, terminó siendo conservador. Posguerra es considerado la mejor historia de Europa escrita en las últimas décadas. Entonces, Tony Judt, la lectura es Posguerra, una historia de Europa desde 1945, vale la pena leer el libro, pero resumiéndolos aquí 4 puntos. El Estado como red de seguridad, dice. Después de 1945, Europa estaba en ruinas. Recordemos que en 1945 fue la Segunda Guerra Mundial, ganó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y bueno, Washington y Hollywood se atribuyen la gran victoria. Ciertamente ganaron mucho porque consiguieron gran parte de Europa, consiguieron avasallar Europa, consiguieron quedar como un orden bipolar. Ya después vamos a hablar de geopolítica, pero el mundo quedó bipolar. Luego, después de la URSS, de la caída de la URSS, en 1900, Estados Unidos le tuvo tanto miedo a la URSS que hizo de todo lo que pudo para acabar con la URSS, con el fantasma comunista que recorría Europa. Fueron los rusos, los soviéticos, los que terminaron con la Alemania nazi. Pues no fue Hollywood, ya estaba terminando la guerra y mandaron el plan de, es que dicen, de Normandía, que desembarcaron las embarcaciones británicas y estadounidenses. Ya había acabado la guerra, ya la URSS ya había llegado a Berlín a poner la bandera soviética. Entonces, Europa está devastada, en ruinas. El Estado ya no podía ser solo el policía que vigilaba el Estado liberal, es decir, el que decía Locke, porque Locke decía: el Estado está nomás para resguardar nuestros derechos naturales. ¿Y cuál es el derecho natural? Pues la vida, pues hay más o menos. Lo que más me importa es la propiedad privada. Ya si me matan, pues ya aquí. Pero a mí mi propiedad privada me la defiendes, y si no me la defiendes, te quito y pongo a otro. Es el Estado liberal de John Locke, por eso los liberales son absurdos. Entonces, el Estado liberal decía un policía que vigilaba, nada más que te respeten tu propiedad privada, y decía, tenía que convertirse en un estado de bienestar, otro concepto de Estado. Ya hemos visto varias definiciones de Estado, pero esta también importa, el estado de bienestar, lo venimos a ver al último. Dice, el objetivo era evitar que la miseria y el desempleo volvieran a alimentar al fascismo o al comunismo. O sea, como les digo, Estados Unidos le tenía tanto, y esto los liberales les mega emperra que lo digan, que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética era la contrafuerza de Estados Unidos, y Estados Unidos hizo de todo para derrotar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y tan terrible fue que en 1989 cayó la URSS, en 1991 cayó el muro de Berlín, y empezó el mundo unipolar, en el que solamente Estados Unidos tiene la guerra, y empieza el globalismo, y empieza el sueño americano, y empieza a intoxicarse a la gente con ese pensamiento de que Estados Unidos es el ente supremo, el gobierno, el modelo social, económico por excelencia, y vivimos en lo que vivimos hoy en día. Hoy en día ya estamos en un mundo tripolar, multipolar, en el que el Olimpo geoestratégico, geopolítico y económico se juega entre Rusia, China y Estados Unidos, y tal vez ahí Irán, con la resistencia heroica que ha hecho últimamente contra Estados Unidos. Donald Trump está enloquecido, está senil, está actuando de una manera terrible. Hay gente que piensa que obran bien de su país, ni siquiera. Los precios de todo se han inflado por las nubes por causa de estas guerras terribles. Entonces, Estados Unidos, temeroso de la URSS, hace todo para destruirla. Lo logra porque la URSS también tuvo problemas internos. Gorbachev cedió, hizo la perestroika, que fue un programa para acceder a más programas de mercado capitalista,
entonces fue un travesti que no cumplió bien su función de hacer la superación dialéctica del capitalismo y pasar al comunismo, y no se logró este ánimo socialista que había iniciado propuesto por Marx, por Engels, dado seguimiento por Lenin, por Stalin, entonces, y otros tantos grandes personajes de la historia. Entonces, para, para que la miseria y el desempleo no volvieran a alimentar al fascismo o al comunismo. El Estado asume la responsabilidad de la salud, la educación y las pensiones. El consenso socialdemócrata es el punto 2. Se creó un pacto no escrito entre empresarios y trabajadores. El Estado intervenía en la economía. Keynes es el modelo del estado de bienestar, es un modelo que propuso Keynes, un gran teórico economista. Se aplicó el modelo keynesiano en México en el siglo XX, fue cuando mejor le fue a México. México empezó a producir sus propios productos, o sea, una maravilla de modelo económico, y del cual los economistas, la gente que se jacta de saber de economía, en su vida han leído a Keynes, pero Keynes fue un modelo del Estado benefactor, que es el que se implementó justamente. El Estado benefactor es aquel en el que, justo como estamos diciendo, el Estado subvenciona, el Estado respalda, el Estado financia la salud, financia la educación. Es un Estado bueno que se debería de buscar retomar. A lo mejor México en algún momento, México tiene que tender a un Estado híbrido, porque no se puede ser comunista México, ¿no? Tampoco no bromeemos en el Estado, digo, México tan pobre, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, decía Porfirio Díaz. Entonces jamás va a poder ser comunista hasta que en algún momento, y eso va a pasar, Estados Unidos caiga, su modelo económico se vaya a la basura y México pueda empezar a tener más libertades. No va a haber comunismo en estricto sensu del marxismo que pregonaba Marx, pero puede ser un modelo híbrido bastante interesante en el que se puede volver a implementar el estado de bienestar y pueda volver a haber prosperidad en México. Entonces, el Estado intervenía en la economía, Keynes, para asegurar el pleno empleo y la estabilidad. Fue la época de los 30 gloriosos de 1945 a 1975. Y también aquí vemos otra reflexión. ¿Por qué dicen los liberales, se jactan de que el capitalismo, el liberalismo, el democraticismo es tan bueno porque ha dado resultados y es la modernidad? ¿Y por qué Kohn decía que los nacionalismos orientales eran terribles, pero que los occidentales eran modernos, eran súper buenos, súper desarrollados, lo mejor, la superioridad occidental y americana? Porque estos ridículos no toman en cuenta que Europa y la democracia occidental han históricamente saqueado a Latinoamérica, a África. Entre ellos han saqueado. Las guerras mundiales que ha habido ha sido por la búsqueda de expansión de territorio y de recursos. Ha sido una política salvaje, de salvajismo, en la que en efecto han conseguido desarrollo tecnológico, social y económico, pero a base del saqueo de las demás naciones. Eso es la democracia, eso es el libertarismo, eso es el globalismo, eso es la visión libertaria de Occidente, que francamente de superioridad no tiene nada y tiene mucha inferioridad. Pero, bueno, al final de cuentas es el sistema en el que nos encontramos, liberal. En México he hecho investigaciones académicas. Una vez decidí hacer una sobre la alineación que México tiene con Estados Unidos, y más en el momento histórico que nos encontramos. México no tiene a dónde hacerse. A Rusia le tocó hacerse con Ucrania, a Estados Unidos le toca a México, lamentablemente. Decía Henry Kissinger, me parece que no les convenía un Japón en su patio trasero, porque Japón pues, se desarrolló con políticas occidentales y tal, pero México está en una jaula geopolítica por la región en la que se encuentra. Es una desgracia, abiertamente es una desgracia tener a Estados Unidos como vecino. Tampoco nos convendría estar en Sudamérica, porque fácilmente Estados Unidos va y secuestra al presidente de Venezuela, se mete con Petro y lo alinea, ¿no? Que por cierto, en estos temas de política más reciente, pues cuidado México, porque
porque pronto le puede tocar. Ya fueron con Venezuela, se metieron con Cuba, a Petro lo alinearon, Sheinbaum está muy alineada, pero Trump ya dejó en claro que se va a meter con México también. Y ahorita con lo de Rochamoya y todas estas cuestiones que la gente perora pero sin saber, pues hay cuestiones ahí de peligro. El contexto y el panorama geopolítico está candente. Entonces, bueno, es el estado de benefactor, el estado de bienestar. La tercera reflexión, y para concluir ya muy puntualmente les voy a decir, la legitimidad a través del consumo. A diferencia de los nacionalismos místicos, el estado de la posguerra basó su éxito en la propiedad material. Si la gente tenía refrigeradores, autos y vacaciones, el sistema era legítimo. El ciudadano se hizo consumidor. Eso es, le dieron pan, le dieron atole con el dedo a la gente y con eso legitimaron el modelo neoliberal, democraticista, occidental, que es fétido, que ya no da para más, que se va a caer y que va a ser superado, va a tener una superación dialéctica y va a la humanidad, el mundo, avanzar hacia otro sistema que convenga más a las mayorías y que esa minoría rampante deje de saquear al mundo entero y la mayoría de la población viva en pobreza y pobreza extrema. Entonces, el cuarto punto, el miedo como motor de cambio. El estado de bienestar no nació solo por bondad, claro, no nació por bondad, sino por miedo al regreso de la guerra, a la URSS sobre todo, al colapso social. La seguridad se convirtió en valor supremo, solamente para fregarse a la URSS. Es el único momento en el que se ha hecho algo bueno por la población. En México se implementó y fue de los años que mejor le fue a México, en Estados Unidos también, en Europa hubo progreso, hubo resultados benéficos para la población, pero todo con tal de fregarse a la URSS. Entonces, bueno, pues aquí llegamos con la conclusión de esta serie. Fueron muchas lecturas que dimos, reflexiones, hablamos de varios temas. Próximamente estaré haciendo otra serie, estaré viendo sobre qué, para avanzar en estos contenidos, en estas reflexiones sobre la política, que es lo que yo estudio, lo que me dedico, de lo que me gusta hablar, de lo que me gusta reflexionar. Entonces estaré compartiendo estos conocimientos y les agradezco mucho que hayan estado en estos videos, su atención, y nos estaremos viendo después. Muchas gracias.